El Instituto Marchenero López de Arenas ha presentado su octava Semana de la Ciencia, una iniciativa centrada en una parte de nuestra historia que reproduce en la actualidad los diferentes experimentos que se realizaron en su época originaria. Este año el tema elegido ha sido la ciencia en el barroco. Las actividades que se están desarrollando esta semana son charlas telemáticas, gincanas y exposiciones, entre otras, teniendo como principal objetivo facilitar el estudio de los alumnos de forma más didáctica. El director del centro, Juan Miguel Borrego, manifiesta que la Semana de la Ciencia surgió hace 10 años, cuando visitaron 2 ediciones seguidas la Feria de la Ciencia en Sevilla y decidieron traer esta iniciativa al propio centro para disfrute de todo su alumnado. Televisión Marchena ha elaborado un amplio reportaje de las jornadas que podrán ver a lo largo de nuestra programación y del que le dejamos un adelanto en esta información. Hola a todos, hoy hemos venido al Instituto López de Arenas porque es la Semana de la Ciencia y tenemos aquí a Juan Miguel, al director del centro, que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta semana y cómo está yendo todo. ¿Qué tal, Juan Miguel? Pues muy bien, ya estamos afrontando la octava Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia surgió porque hace ya 10 años nosotros nos fuimos a la Feria de Sevilla, a la Feria de la Ciencia de Sevilla, y nos presentamos 2 años seguidos. Un año fue se llamaba, el título era Eureka, los inventos de los griegos y romanos, y el siguiente pues llevamos otra temática, ¿no?, diferente. El caso es que al segundo año de estar en la Feria de la Ciencia de Sevilla nos dimos cuenta que mejor que exponerle los proyectos a otros alumnos, pues era más interesante casi dedicar esos esfuerzos a enseñárselos a nuestros propios alumnos. Entonces surgió la Semana de la Ciencia, que como he comentado antes, pues siempre tiene un carácter temático. Desde la Feria de la Ciencia, ya te digo, hace 10 años que participamos, todos los años ha tenido un tema. En este año es la ciencia en el barroco. Entonces todos los experimentos y todas las cosas que nosotros vamos a ver se han relacionado con descubrimientos que se realizaron o inventos que se realizaron en esa época, en el barroco. ¿Qué objetivo tiene esta Semana de la Ciencia para los alumnos? El objetivo, bueno, aparte de tener una idea clara de cómo ha sido la evolución histórica de los distintos descubrimientos científicos e inventos, pues sobre todo la intención es que gran parte de las cosas que ellos estudian, los alumnos estudian, pertenecen a épocas pasadas. Pertenecen, por ejemplo, si estudiamos Arquímedes, estaremos hablando del griego, ¿no?, el tornillo de Arquímedes, la palanca, la polea, el polipasto. Si ahora, por ejemplo, en el barroco, pues vamos a ver mucho relacionado con Newton, con descubrimientos de tipo orgánico, de anatomía, enfermedades. Todo eso se fue descubriendo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la Semana de la Ciencia dedicada al Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento precisamente fue una época de mucha navegación. Coincidió no solo con el descubrimiento de América, sino también con la circunnavegación por Magallanes, que se estuvo celebrando el año pasado. Y el próximo año ya tenemos prevista a qué se va a dedicar, que va a ser a la ilustración. Como ves, hay una correlación. Primero el curso pasado fue Renacimiento, este año barroco, y el próximo año será la ilustración. ¿Cómo es la respuesta de los alumnos ante las actividades? Hombre, a los alumnos les supone un reto. Ten en cuenta que esto se trabaja en clase, pero también se trabaja mucho en casa. Entonces el alumno tiene que investigar, tiene que realizar el trabajo y luego tiene que exponerlo, y además exponerlo con precisión, porque cualquiera te puede hacer una pregunta y tú tienes que saber responder a esa pregunta. Entonces yo estoy convencido de que esta forma de trabajar pues hace que los alumnos, una vez que han trabajado sobre un tema, ese no se les olvida. Yo te puedo garantizar que los alumnos que van a trabajar hoy, por ejemplo, con las leyes de Newton, no se les olvida las leyes de Newton, ni de Pascal, ni de Huygens, ni ninguno de los grandes científicos que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son las actividades que se están desarrollando concretamente en esta Semana de la Ciencia? Bueno, hay múltiples. Nosotros tenemos aquí actividades desde charlas telemáticas, de cómo es la situación de los corrales en el mundo, lo organiza un grupo de ecologistas.
que incluso nos va a dar, como tenemos el aulateca, nos va a dar una serie de enlaces en los que realmente son grabaciones en 360 grados de cómo es el mundo subacuático. Ahora mismo tenemos una gincana, por eso estáis escuchando un poco de ruido, porque los alumnos están saliendo para hacer la gincana. Tenemos, por supuesto, la exposición. Tenemos una serie de actividades específicas en el aula Ateca, no solo con las gafas 3D, sino también con impresión, etcétera. En fin, la verdad es que el programa es bastante amplio, bastante amplio. Bueno, Juan Miguel, pues si te parece, vamos a ir viendo un poquito las actividades, ¿no? Y me las vas contando, ¿vale? Muy bien, vamos a subir. Bueno, pues ya estamos aquí en la zona donde están los stands, que nos va a contar un poquito Juan Miguel, aparte de las demás actividades que hay, lo que nos vamos a encontrar aquí. Cuéntame un poquito. Pues mira, además de las actividades que os he comentado antes, tenemos también un taller de nuevos monstruos, se titula así. Tenemos un taller también de biología, que es taller de pintura relacionado con biología. En esta época, en el barroco, todas las representaciones anatómicas se tenían que hacer a través de la pintura, con lo cual la pintura y la anatomía están estrechamente relacionadas. De hecho, aquí vais a ver luego una serie de cómo se extraían los pigmentos, que es la parte científica que hay detrás del arte, digamos, que se hacía. También tenemos un escape room que se va a hacer con diferentes alumnos, la gincana que os he comentado antes y una conferencia sobre los corales marinos, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente es eso, las actividades que tenemos, aparte de la Semana de la Ciencia y las actividades que tenemos en el aulateca. Y la Semana de la Ciencia coge todos los departamentos, algunos sí, otros no. Todos los científicos, todos los departamentos científicos. De hecho, incluso aquí veréis algunas cosas en las que hay actividades del departamento científico que se empiezan a meter en las humanidades y cosas de las humanidades que realmente luego han tenido una trascendencia científica. Por ejemplo, en la parte de allí, luego lo explicaré, pues se empezó cómo era posible hacer una serie de combinaciones dentro de la literatura para que siempre tuvieran sentido los textos, y de ahí eso ha ido evolucionando a lo que es hoy día la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues nos ha parecido muy interesante esa relación que hay muchas veces entre las partes sociales y la parte científica. Pues sí, vamos a ir viendo por aquí un poquito a ver qué es lo que nos tienen que ir contando. Lo primero que tenemos que ver es este taller. Comenzamos por aquí. Porque si os fijáis aquí en todo este espacio hay un montón de cartelitos como este, ¿vale? Esto era la forma en la que en el barroco se difundía la información científica. Entonces se ponía un cordel y se hacían unos pequeños trípticos en el cual pues venía toda la información correspondiente a un tema científico. En este caso es el aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Esto lo han hecho los alumnos y bueno, ellos te lo pueden explicar mejor que yo. Venga, voy a preguntar por aquí. ¿Alguno por aquí me cuenta exactamente cómo habéis hecho esto? Cuéntame un poquito qué es esto. Están en partido de cómo se hacía literatura en el barroco. Esto es unos círculos que se hacían, como podéis ver, el original, una copia del original, y entonces tenía una serie de combinaciones que permitían hacer un montón de frases, ¿no? Un montón de frases que tuvieran sentido. Los alumnos han hecho aquí Enrique, si tú quieres explicarle esto y luego ya Esto es una versión de lo que había en el barroco, que al final tiene el mismo funcionamiento. Con esta ruleta vamos girando y vamos obteniendo distintas frases con sentido. Algunos tienen un sentido más objetivo, otros más poético, pero... Por ejemplo, claro. El matemático sin corazón resuelve la ecuación. Si cambiamos otro, pues tendría otra frase distinta. Podemos ir jugando para... Aquí, este mismo, el matemático respira el salto por otro. El lector, el amante impertinente, respira el salto definitivo. Bueno, va saliendo frases poéticas, pero y ahora, siguiendo eso, pues explícalo. Lo hemos adaptado al presente, ¿no? Nos hemos inspirado en este libro. Este libro consiste en la creación de sonetos para que el lector pueda tener una experiencia más única, ¿no? El funcionamiento consiste en ir eligiendo distintos versos
de forma que cada soneto que lea el lector va a ser diferente, porque existe muchísimas posibilidades. Hola. Un semáforo sonoro que mide el sonido que hay en los aulas, bibliotecas, en todo. Cuando está la carita triste es que hay un sonido mayor de 150. Cuando está la carita regular está entre 100 y 150 y se pone el LED amarillo. Cuando está de 50 para abajo se pone la carita triste, como ahora, y cuando no hay ningún sonido se pone el punto. Y está hecho por micrófono. Muy interesante, muchas gracias. Lo que se ha hecho es una serie de codificaciones, igual que hoy día para los servicios de inteligencia hay un código, pues se hacía un código matemático y ese código, mediante una serie de tablillas, permitía codificar y sacar un mensaje. Entonces veis cómo es el mensaje que está encubierto dentro de cada una de las tablillas de números. Esto está relacionado con lo que comentábamos antes de que en el barroco pues estaba muy relacionado lo que es la pintura con la ciencia, ¿no? Entonces aquí hemos hecho una exposición de lo que se llama haiku. Haiku es relacionar elementos de la naturaleza con un poema de 3 versos que no tiene por qué rimar, pero que sí sea poético. Entonces, como veis, todo esto son haiku que han hecho los alumnos. Este concretamente es el que ha ganado el premio. Y bueno, como veis, pues está toda la biblioteca llena de haikus. Bueno, Juan Miguel, aquí también en la parte de la escalera también hay diferentes cosas relacionadas con la Semana de la Ciencia, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos dos escaleras, esta primera y una que ya da al fondo. En esta primera escalera pues hemos puesto nombres que han escogido los propios alumnos de científicas, inventoras, ingenieras que han hecho algo relevante. Entonces están puestas aquí, como somos centro bilingüe, algunas de las frases veréis que están en inglés también, y es la descripción de por qué esos personajes son famosos. Aquí tenemos la parte científica y en la otra escalera pues podemos ver la parte filosófica, literaria, artística, en definitiva. Bueno, ya para terminar este reportaje hemos venido aquí a las pistas donde Antonio nos va a explicar un poquito qué es lo que se está haciendo aquí. Bueno, esto, como todo lo que habéis visto en la Semana de la Ciencia, es elaboración del alumnado y compromiso del alumnado para intentar mostrar otras formas del barroco. Y en este caso lo que han hecho los alumnos de tercero para sus compañeros de primero es preparar pruebas de una gincana más o menos clásica, pero todos tienen una relación con el barroco. Por ejemplo, si estáis viendo lo de la comba o estáis viendo el típico juego de los muertos y los vivos, pues se relaciona, por ejemplo, con la revolución astronómica. Tienen que estar saltando y diciendo una expresión clásica del barroco, igual que en lo de los vivos y los muertos. Allí al fondo también hay una de las pruebas que es representar un cuadro del barroco típico, con peluca. Se trata de acercarnos al barroco de una manera más lúdica y además aprendiendo. Y eso, sobre todo a mí lo que me gustaría destacar es que lo han hecho compañeros para sus propios compañeros, que es lo que tiene realmente valor. Pues luego aquí terminan las actividades de la Semana de la Ciencia, que son muchísimas, y eso, la forma de enseñar y de aprender de los alumnos. Así que muchas gracias por todo. Pues nada, gracias a vosotros por el reportaje, y somos un centro que intentamos innovar cada vez que podemos y esta era una buena ocasión para demostrarlo. Pues muchas gracias.